Eres inmigrante y quieres encajar en la cultura de los Estados Unidos, quieres empezarte a sentir un poquito más como te sentías en casa. ¿Qué haces? Te habla Juan Antonio Lozada, soy abogado en los Estados Unidos y estoy hoy aquí para hablarte un poco acerca de qué cosas, qué recomendaciones puedes seguir para empezar un poquito a sentirte en casa en este nuevo país que te está recibiendo, a veces con brazos abiertos, a veces no tanto, pero es importante que entiendas cómo empiezas ese proceso de integración. Vamos a estar claros, no hay panacea, es difícil adaptarse a un nuevo idioma, a nuevas culturas, a nuevas costumbres. Esto va a tomar tiempo. Entonces lo primero que te pido es que tengas paciencia y que aceptes que va a ser un proceso largo. De otra manera, vas a empezar a volverte impaciente o sentirte impaciente y esto pudiera, en vez de ayudarte, volverse una barrera para que te adaptes y empieces a conectarte con esa cultura nueva. Lo primero que te puedo recomendar, he vivido esto, soy inmigrante como tú y también pasé un proceso muy complejo de adaptación y transición a este nuevo país. 1996, en diciembre, yo llegué a Austin, Texas, sin conocer muy bien el idioma, a los 19 años de edad y habiendo pasado gran parte de mi vida en mi país de origen en Sudamérica, en Venezuela. Sin duda para mí fue un reto viniendo a un país donde todo era tan diferente. Las personas se saludaban diferente, hasta un beso en la mejilla, que en mi país de origen era normal, en Estados Unidos era casi imposible. Simplemente las personas se quedaban un poco impactadas cuando tú tratabas de darles un beso. Estoy hablando de algo quizás un poco tonto, pero te da un ejemplo de lo difícil que puede ser cambiar absolutamente todo lo que tú has conocido y convertir muchísimos de estos rituales sociales, convertirte o transformar esos rituales sociales en otra cosa. Entonces, lo primero que te recomiendo es que tengas paciencia. Lo segundo que te recomiendo, si quieres encontrarte un poquito más a gusto en una cultura, es comienza desde el principio, comprométete a comenzar un proceso de aprender la lengua. Es muy difícil que vayas a encontrar tu lugar en este nuevo país si no vuelves una prioridad el aprendizaje del lenguaje inglés en caso de que estés en Estados Unidos. Entiende que porque vivas en una diáspora donde todo el mundo habla tu idioma, no significa que no es imperativo que comiences el proceso de aprender esa nueva lengua. Hay personas que lamentablemente pasan 10 años en los Estados Unidos y todavía no hablan inglés, se están robando a sí mismos de oportunidades extraordinarias que pudieran estar allí si solamente hubieras comenzado desde el principio y te hubieras comprometido con esa meta de cada día aprender un poquito más y irte acercando a esa maestría del lenguaje que toma años, pero que sí se comienzan con un pasito a la vez. Entonces es muy importante que entiendas esa parte de la lengua como una piedra angular de tu proceso de adaptación en este país. La segunda cosa, o la tercera cosa, la primera es la paciencia, la segunda es el idioma y la tercera es la cultura. Entiende que cada país tiene su historia, su idiosincrasia y que poco a poco tienes que irte empapando de esa cultura e idiosincrasia. ¿Eso qué significa? Que aprender acerca de la historia de los Estados Unidos, de su cultura, de cómo evolucionó, va a ayudarte muchísimo a la hora de situarte en esta sociedad. Yo, por ejemplo, iba a la biblioteca pública de Austin, sacaba algunos libros en audio, en ese momento se utilizaban CDs y cuando manejaba en mi carro los escuchaba. A veces no entendía mucho, en algunas instancias sacaba libros en audio que eran para niños con un lenguaje o un vocabulario en inglés muy limitado, que era en ese momento lo único que yo podía entender. Eso comenzó a ayudarme a afinar el oído y a empezar a entender cosas desde cómo las entiende un niño en los Estados Unidos. Esto para mí fue, lo creas o no, sumamente importante a la hora de irme adaptando a esta nueva sociedad. Empecé a leer biografías de personas importantes como Martin Luther King, como algunos de los presidentes, como George Washington o como Lyndon Johnson. Empecé a entender un poco más acerca de lo que habían sido los procesos históricos importantes que de alguna manera terminaron cosas tan terribles como prácticas tan terribles como la segregación racial.
Todas estas cosas fueron partes importantes de mi evolución y de mi habilidad de comenzar poco a poco a sentirme más a gusto en este país que me recibió y que me brindó oportunidades extraordinarias, pero porque yo también me comprometí desde el principio a acercarme a la cultura. Cuando tú te acercas a la cultura y el país se acercan a ti. No hay nada que te vaya a abrir más puertas que esa voluntad férrea de mantenerte y de seguir comprometido con este crecimiento en términos de tu conocimiento de esta nueva cultura. Busca ayuda. No tengas miedo de buscar un profesional, así sea en tu país de origen, un profesional de la salud mental que te pueda ayudar a lidiar con los traumas que vienen con emigrar a otro país. Lo escuchaste bien. Emigrar a otro país genera muchas veces sentimientos encontrados y casi traumas que tú vas a tener que saber cómo lidiar. Si tú sigues ignorando que esto es una experiencia traumática de cambio, no vas a poder encontrar las herramientas para poder salir de donde estás en este momento. Así que por favor, no dudes en buscar ayuda. Trabaja con un profesional de la salud mental para que te ayude durante este proceso de transición, porque de nuevo, las herramientas que te van a dar en cada sesión son las herramientas que vas a utilizar para poder seguir hacia adelante en este proceso tan importante que no te puedes dar el lujo de abandonar. Otra de las cosas que generalmente puedes hacer es involucrarte en grupos comunitarios, religiosos, culturales, iglesias. Esto va a ser un componente importante de tu proceso de transición. Muchísimas iglesias vas a encontrar personas que hablan tu idioma, pero también personas que no lo hablan. Y ahí vas a encontrar personas que tienen algo en común contigo, algo que los conecta. Y esa conexión inicial puede comenzar un proceso muy bonito donde tú empiezas a aprender de ellos y ellos de ti. Yo he visto esto en muchas comunidades religiosas, pero también en algunas actividades sociales que se llevan a cabo, por ejemplo, con tus hijos en la escuela, los deportes. Se crean comunidades alrededor de eso cuando generalmente tus hijos y los hijos de otros miembros de la comunidad en la que vives están llevando a cabo algún tipo de actividad cultural, artística o de nuevo deportiva. No pierdas oportunidades como esa de seguir interactuando con personas de esta cultura, aprendiendo con ellos y vas a ver que no te vas a arrepentir. La otra manera de encontrarte en este país es que no se te olvide de dónde vienes, no olvides tu cultura. Si bien es cierto que es importante explorar la cultura de Estados Unidos y empezar a incorporarte y empezar a aprender cosas que no sabías, tampoco se te olvide de dónde vienes y cuál es tu cultura. Oportunidades de poder compartir con otros miembros de tu diáspora son importantes y también te mantienen con ese sentido de pertenencia y esa identidad clara, a pesar de que estés pasando por estos procesos que a veces retan muchas veces la manera como tú te ves a ti mismo. Otra de las maneras maravillosas que puedes encontrar para poder encontrar un poco tu norte en los Estados Unidos es no perder esas conexiones familiares. Sé que a veces es difícil en el bullicio y en la cantidad de trabajo que tienes, encontrar un momento para mantenerte en contacto, ese cable a tierra que es importante con tus seres queridos en tu país de origen o tus seres queridos que están viviendo en este país, pero quizás están viviendo en otras ciudades o estados. Tómate el tiempo de mantener esa unidad familiar, de verse de vez en cuando, si sea algunas veces al año. Visítalos donde ellos estén, si están dentro de los Estados Unidos y no puedes salir. Aprovecha esas oportunidades para mantener esa parte de ti viva, fuerte, vibrante. Así que no te avergüences de dónde vienes, sigue cultivando el orgullo de lo que es tu cultura original. A medida que vayas aprendiendo de esta cultura y contrastes, tampoco tengas miedo de ver cómo en algunas cosas tu cultura tiene sus ventajas y la cultura nueva también las tiene. La idea es que en algún momento te empieces a convertir en una especie de ciudadano universal que pueda manejarse muy bien en varias culturas. Es a través de estas destrezas que no solamente vas a poder triunfar en Estados Unidos, pero vas a poder congestionar el mundo mucho más globalizado que estamos viviendo en este momento. Te deseo suerte en tu camino, en tu journey y de nuevo, estamos aquí para seguirte dando herramientas para empoderarte. Si te gustó este video y crees que alguien que conoces se puede beneficiar de este material, no dudes en compartirlo, por favor, suscríbete a este canal, dale like y de nuevo, ayúdame a diseminar esta información para que no solo tú, sino muchos más se beneficien y puedan empoderarse con este conocimiento y empezar a avanzar
hacia ese futuro extraordinario que yo sé que todos nosotros podemos lograr si tenemos la información correcta y la guía apropiada. Cuídate mucho, un abrazo y chao.